Buenos días a los acá presentes. Tengo entendido que el auditorio está compuesto por profesionales de la medicina e igualmente por algunos profesionales del derecho. Esperemos no incurrir en algunas imprecisiones de carácter científico. Si de repente se presentan, por favor, de antemano les pido disculpas. Cuando uno trabaja dentro del sector y tiene la oportunidad de llevar a cabo la defensa del profesional de la salud como persona natural, de repente también conocer cómo funcionan las instituciones de servicios de salud, porque he trabajado al interior de ellas también, o estar desde el punto de vista del aseguramiento, uno se pregunta quién debe asumir las consecuencias que se derivan de las actividades médicas y hospitalarias. Porque es que al interior de una institución suceden muchas cosas que cuando uno no es profesional de la salud, sino solamente un paciente, y si es un paciente que muy pocas veces visita una institución porque uno poco se enferma o no tiene hijos o por alguna circunstancia particular, poco acude a los servicios de salud, uno no se alcanza a imaginar todo lo que sucede ahí adentro. Entonces encontramos eventos adversos o eventos desde la caída del paciente de una camilla, eventos en los cuales ocurren errores medicamentosos, eventos en los cuales ocurren errores en sitios quirúrgicos o eventos en los cuales un paciente termina con un daño con ocasión de la adquisición de una infección intrahospitalaria. ¿Qué pasa con ese tipo de eventos? ¿Quién debe asumir la responsabilidad? Eso depende. De todos los eventos que yo les he mencionado, en los primeros de ellos existe una connotación de culpa o falla del servicio. Cuando los abogados hablamos de culpa o falla del servicio, hablamos de imprudencia, de negligencia, de impericia, de desconocimiento de normas o de la lex artis que han ocasionado el daño, en este caso, en el paciente. Entonces, de estos eventos de la caída, del error medicamentoso, estamos frente a eventos de falla o de culpa, mientras que en la adquisición o en el contagio de una infección intrahospitalaria no necesariamente debe mediar la culpa para que ese daño, ese riesgo se concrete en la vida y en la humanidad del paciente. Por esa razón no pueden resolverse de manera idéntica todos los eventos que yo acabo de mencionar. En el evento de la adquisición de infecciones intrahospitalarias cobra especial relevancia dos nociones que deben tener presentes a lo largo de este evento: la irresistibilidad y el riesgo. Para dar inicio y adentrarnos un poco en la charla, yo pienso que es relevante definir qué es riesgo, qué es actividad peligrosa, ojo a este concepto para que no lo confundan, y qué es una infección intrahospitalaria. Para los profesionales del derecho, la infección intrahospitalaria es la que se adquiere en un centro de salud. Es lo mismo que la infección nosocomial, es decir, que se adquiere dentro del nosocomio. ¿El riesgo qué es? Es la potencialidad de causar un daño. Entonces ustedes piensan, todo es potencial de causar un daño, por más benigno que sea un vaso de agua, ¿podría potencialmente causar un daño? Sí, eventualmente. ¿Qué es una actividad peligrosa? La Corte Suprema de Justicia ha dicho que la actividad peligrosa es la que, a más de requerir pericia y mesura, tiene la connotación del peligro por las consecuencias desastrosas que son capaces de generar. Es decir, que no podríamos decir que la actividad de la medicina es una actividad peligrosa. En algunos fallos hemos encontrado algunas imprecisiones que podrían hacer pensar que las altas cortes están considerando que la medicina es una actividad peligrosa. Desde ahora les digo, no lo es, no lo repitan, si lo escuchan de esa manera, pidan aclaración, porque es una actividad que conlleva riesgo, pero no es una actividad peligrosa. Son actividades peligrosas el uso, el manejo del combustible, de la radioactividad, el transporte de material radioactivo, de combustible líquido, gaseoso, la construcción de vías públicas, el uso de explosivos, la navegación aérea, la marítima y la utilización de armas de fuego. Son actividades peligrosas y que además conllevan riesgo. Sin embargo, toda actividad peligrosa implica un riesgo, pero no toda actividad riesgosa conlleva un peligro en sí mismo. Por ejemplo, se ha entendido por parte de la jurisprudencia
porque eso no lo está diciendo la ley, son actividades que han sido enlistadas de manera jurisprudencial y que a modo casuístico nos han dado a conocer a la sociedad que son actividades peligrosas. Pero por el contrario, por ejemplo, se ha dicho que los daños que se ocasionan en punto de una infección adquirida de manera intrahospitalaria son actividades riesgosas, lo mismo que el hecho de girar cheques por parte de un cuentacorrientista, lo mismo que la actividad del transportador, son actividades que generan riesgo, pero que no conllevan un peligro en sí misma. Todo ello nos va a permitir responder la pregunta que se tiene como objeto de esta charla. ¿Quién debe asumir la responsabilidad que se deriva de la actividad hospitalaria si es que yo estoy hablando de un riesgo que está en la calle, que está en el nosocomio, que está en todas partes, como ya lo profundizaremos más adelante? ¿Será que ese riesgo lo debe asumir el paciente? ¿Quién se beneficia de la actividad médica? Unos dicen que se benefician los médicos, las instituciones, los actores activos del sistema. Otros dicen que no, que debe asumir la misma EPS, la institución, el profesional de la medicina. Pero yo quiero que ustedes se pongan a pensar hoy que si es un riesgo tan grande y es un riesgo socialmente conocido y es un riesgo inevitable, ¿será que el Estado nos podría colaborar con esa carga que se torna un poquito pesada? No sé. No es la primera vez que a nivel jurisprudencial se habla de esa noción de riesgo. Ha sido bastante impactante para el gremio y para todos los que estamos dentro del sector salud, bien sea dentro de la parte asistencial o en la parte administrativa y legal, que se nos estén juzgando y resolviendo los casos y los procesos y las demandas y los litigios con base en esa teoría. Pero quiero decirles que desde el año de 1981 aproximadamente, con la ley 23 del 81, que es la que regula disposiciones en materia de ética médica, ya se hablaba de riesgo. La ley de ética médica dice más o menos que el médico responderá por los efectos adversos en los casos que se concreten en el paciente y a punto seguido le dice, usted como médico debe informar esos riesgos. O sea, ahí nos hablan de riesgo. En la resolución más reciente que regula por parte del Ministerio de Salud el funcionamiento y la habilitación de los prestadores de salud, dentro de los considerandos de esa resolución se dice que se expide con el fin de ajustar los procedimientos y las normas en materia de seguridad y de calidad para evitar los riesgos potenciales que se generen en los pacientes. Es decir, todo el mundo nos está hablando de riesgos en medicina desde hace muchos años y el Consejo de Estado, incluso desde el año 98, nos dijo en una sentencia de manera obiter dicta. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo dijo en el resuelve, no lo dijo en la parte principal, pero lo dijo de paso. Y esas cositas que van diciendo de paso, de repente se nos vuelven las principales en materia judicial. En ese momento el doctor Ricardo Hoyos Duque, siendo consejero, dijo lo siguiente: la responsabilidad hospitalaria, que en principio solo se compromete frente a una falla del servicio probada o presunta, puede comprometerse también en forma excepcional por riesgo. Miren, nos lo dijo en el 98, de paso, pero ya vemos cómo desde, por ejemplo, el año 2009, el Consejo de Estado ha seguido una línea jurisprudencial recta, es decir, no ha variado su teoría, porque en muchas ocasiones en actividades terroristas o en el acto ginecobstétrico que tanto debate jurídico también tiene, ha habido una línea que a veces es objetiva, a veces es subjetiva, pero no. En la adquisición de infecciones intrahospitalarias, el Consejo de Estado desde el 2009 nos está diciendo hay responsabilidad objetiva, pero pues para los médicos acá presentes, la responsabilidad objetiva no es una responsabilidad de pleno derecho, no quiere decir que si a usted le sucede, usted inmediatamente tiene que pagar porque es que usted no tiene ninguna forma de exonerarse. No, la responsabilidad objetiva tiene formas de exoneración. La causa extraña lo traía el paciente, el virus estaba en el ambiente, estábamos en la pandemia del H1N1, se murieron no sé cuántas personas, riesgos inevitables. Es decir, tenemos formas de exonerarnos frente a la responsabilidad objetiva, solo que el análisis y la imputación se hace en el riesgo, no en la culpa. Entonces, en el fallo del 19 de agosto de 2009, expediente 17733 para los que quieran anotar, se habló de un régimen de responsabilidad objetiva para 4 eventos.
infecciones intrahospitalarias, aplicación de vacunas, dispensación de medicamentos, doctores, imagínense, lo gravoso, y la aplicación de métodos terapéuticos. Entonces, en esa ocasión, en el año 2009 nos dijeron, se responde de manera objetiva para esos 4 eventos. Suena un poco fuerte, ¿no? Porque pues sí, yo soy un médico juicioso que le explico al paciente que existe la posibilidad de que mejore su salud o de que la preserve si se aplica determinada vacuna que incluso está incluida dentro del plan de aplicación de vacunas nacional y se concreta un riesgo. Entonces, ¿qué? ¿Responsabilidad objetiva? ¿Respondo yo? ¿Responde la institución? ¿Responde el centro de vacunación? En esa ocasión el Consejo de Estado dijo que sí. Posteriormente, el 24 de marzo de 2011, en el expediente 20.836, el magistrado ponente Enrique Gil Botero dijo lo mismo, responsabilidad objetiva por la adquisición de infecciones intrahospitalarias. Entonces vemos cómo año tras año nos repiten la misma teoría, nos sacan un procesito más de infecciones nosocomiales y nos dicen nuevamente, responde objetivamente por la adquisición de infecciones intrahospitalarias. Oiga, pero es que es un riesgo que está presente en el ambiente, es un riesgo frente al cual yo no me puedo resistir, yo no puedo alejarme de la causación del mismo. O sea, por más que yo me bañe, por más que yo lave las paredes de la institución, por más que yo la tenga como una tacita de plata y con una visita de auditoría de Iconteco de la Secretaría de Salud del día anterior, apenas se me puede infectar un paciente, claro, todo el tiempo. Ah, bueno, no importa, usted responde. Bien. Posteriormente, el antepasado, siendo ponente, el doctor Mauricio Fajardo, con unas imprecisiones entre peligrosidad y riesgo, nos volvieron a poner la responsabilidad objetiva, en un caso de una infección en una rodilla. Entonces nosotros decimos, ok, nos están hablando de riesgo, es correcto que existe el riesgo, no podemos tapar el sol con un dedo porque en efecto las infecciones intrahospitalarias son riesgosas, la actividad de la medicina genera riesgos, pero no me diga ahora que es una actividad peligrosa porque me la está poniendo al lado del manejo de explosivos, de armas de fuego, del transportador de combustible líquido y gaseoso. No, yo soy un médico que propende por la atención de los servicios de salud. O sea, yo no estoy realizando una actividad peligrosa, no me la confunda. Y todo ello para decirles que finalmente el año pasado, o el fallo más reciente que tenemos, es el del mes de agosto de 2013, en el cual fue ponente el doctor Danilo Rojas Betancourt. ¿En qué consistió este caso? ¿Perdón? Los hechos son los siguientes. Siendo paciente un menor de 8 meses de edad, que se llama Carlos Alberto Rojas, ingresó con un diagnóstico de bronconeumonía, este chiquito, a la clínica Jorge Bejarano del Instituto de Seguro Social. En ese ingreso, el menor permaneció 4 días siendo tratado de su bronconeumonía. El menor fue tratado, se le dio el egreso, sale de la institución. A los pocos días, unos 8 días aproximadamente, el 6 de julio, el menor reingresa con la misma bronconeumonía, pero con una otitis, un síndrome broncoobstructivo y una enfermedad diarreica aguda causada por infección intrahospitalaria. O sea, ya la misma historia clínica dice, EDA, enfermedad diarreica aguda por infección intrahospitalaria. El niño es ingresado, es tratado, su estado de salud va hacia el deterioro, posteriormente es ingresado en una unidad de cuidado intensivo y sale de UCI 3 semanas después. Cuando el menor ya se encuentra en piso, ese menor le dicen, mire, diagnóstico definitivo de enfermedad motriz cerebral como consecuencia de una meningitis de origen infeccioso. ¿Qué hace la familia del menor? Demanda inmediatamente al Instituto de Seguros Sociales, a la clínica Jorge Bejarano y le dice, responda por la adquisición de la infección intrahospitalaria en la clínica Jorge Bejarano. ¿Qué hace a su vez el seguro? Solicita la absolución en virtud de que, primero, alegan una adecuada atención médica. Dicen, a ese niño se le puso todo el esquema de antibióticos, se le trató adecuadamente, teníamos unos protocolos de paciente seguro de esta y esta manera y adicionalmente, el menor tenía un estado de salud que lo hizo proclive al contagio. Tenga en cuenta eso, señor tribunal.
eso, la primera instancia la resuelve el Tribunal Superior y el tribunal absuelve. En primera instancia, absuelve al Seguro Social porque dice, el dictamen de medicina legal fue la prueba pericial fundamental para tomar esa decisión. Los señores jueces y magistrados y los abogados, al conocer de medicina, al desconocer de medicina, lo que hacemos es apoyarnos en expertos y dentro de un proceso se realiza a través de conceptos de testigos técnicos o profesionales o de peritos, de personas expertas en una materia. Entonces, en este caso, el dictamen de medicina legal dijo adecuada atención médica a nivel de conclusión, pero adquisición intrahospitalaria. ¿Cómo lo ponderó la primera instancia? El Tribunal Superior le dio la razón al Seguro Social, le dijo, muy bien, usted hizo un buen acto médico, una buena atención de este niño que ingresó, reingresó, luego estuvo en UCI, luego pasó a piso, es decir, lo sacaron de un estado de cuidado crítico, lo llevaron a piso y dijeron, hizo muy buen acto médico, lo absuelvo. La familia, claramente, acude a la doble instancia, interpone un recurso de apelación y le dice, señor Consejo de Estado, yo no estoy de acuerdo con esa decisión, resuelva por segunda vez este caso, analícelo y concédame a mí la razón. ¿Qué hace el Consejo de Estado? ¿Cómo resuelve este problema jurídico? ¿Qué problema jurídico se plantea el Consejo de Estado? El Consejo de Estado dice, mire, yo observé un dictamen médico legal en el cual decían que la institución lo había hecho todo bien, o sea que yo no le puedo hablar de falla, no le puedo hablar de culpa. Entonces dice el Consejo de Estado, este no puede ser el problema jurídico que yo me plantee, más bien me voy a plantear otro problema jurídico. Y el problema jurídico va a ser el mismo. Si no existe falla y existe un adecuado acto médico, ¿yo puedo imputar responsabilidad por riesgo? Duro, duro porque eso es lo que se pregunta el Consejo de Estado, dice, no obstante que el dictamen médico-legal me dice que todo está bien, ¿puedo yo imputarle y atribuirle responsabilidad a la clínica Jorge Bejarano del Seguro Social por riesgo? Pues adivine cómo lo respondieron. Sí, impútele la responsabilidad por vía de riesgo. Es decir, que ya no necesariamente tengo que examinar la parte del cuidado, de la diligencia, de contratar profesionales, expertos, peritos que sean diestros, sino que adicionalmente también tengo que asumir las cargas del riesgo, del azar. Y escuchen cómo el azar cobró una importancia muy especial dentro de esta sentencia. En relación con la actividad médica capaz de comprometer la responsabilidad de la entidad hospitalaria, debe señalarse que no es solamente aquella que se desarrolla contrariando los presupuestos de la Lex Artis, o dicho en otras palabras, que es consecuencia de funcionamiento anormal, negligente o descuidado del servicio médico. También la actuación o actividad médica que se despliega en condiciones normales puede dar lugar a que ello ocurra bajo la creación del riesgo potencialmente dañino. Entonces, les reitero, no me basta con ser solamente juicioso, querido con los pacientes, amable, tener el hospital o la clínica y la institución completamente limpia, el comité de infecciones funcionando divinamente, aislando las bacterias que se presentan, teniendo todo documentado de manera precisa y perfecta. No, es que adicionalmente usted me responde por un riesgo. ¿Qué dijo el Consejo de Estado para desarrollar toda esa teoría del título jurídico del riesgo? El fundamento de las teorías del riesgo radica en la obligación de indemnizar los daños por quien ha creado previamente el riesgo y se beneficia del mismo. Eso es lo que dice el fallo. Entonces, ¿me están diciendo que yo creé el riesgo? Entonces ustedes dicen, no, pero ¿cómo así? Yo no lo creé, lo que pasa es que yo estoy en una institución hospitalaria y acá no vienen personas sanas. Y así vinieran personas sanas, es probable que las bacterias se propaguen. Y adicionalmente, ¿cómo me dice que yo me beneficio del riesgo? Pues les cuento que aunque por lo menos yo no estoy de acuerdo en que quien se beneficia del riesgo sea la institución o el médico o la EPS o la compañía de medicina prepagada, gran parte de la doctrina en derecho y gran parte de la jurisprudencia consideran que quienes se benefician del riesgo son estos actores del sistema. O sea, yo me beneficio del riesgo porque yo lo atiendo a usted, o usted se beneficia de mí porque es que yo lo estoy curando. Yo pienso que es una discusión que vale la pena darla y mirar quién se beneficia de qué. O es una relación de mutualismo, en la cual, en todo caso,
yo tengo un juramento hipocrático y una obligación de atenderlo a usted frente a una urgencia vital. Entonces no me diga que me beneficio exclusivamente yo porque me van a pagar en virtud de un contrato institucional. Entonces es un punto que hay que tener en cuenta. Se desarrolló toda esta teoría a través del riesgo ALEA, el riesgo azar. Resulta que para varios casos que suceden en Colombia y en el mundo, entonces se utilizan diferentes teorías de riesgo. Está el riesgo peligro, el riesgo beneficio, hace poco hablaron del riesgo conflicto para resolver temas de actividades terroristas, pero para nuestro caso que nos interesa, el Consejo de Estado dijo riesgo ALEA. Es la categoría más apropiada para la imputación de responsabilidad por daños derivados de infecciones intrahospitalarias. Teniendo en cuenta que esta categoría de riesgo, dijo el Consejo de Estado, toma en consideración la probabilidad de que cierto tipo de actividades o procedimientos puedan dar lugar quizás con la ineludible medición del azar. Ineludible mediación del azar. O de otro tipo de factores imprevisibles a la producción de daños sin que medie asomo alguno de culpa. Entonces nos dicen, mire, es que el azar media lo imprevisible y no es necesario que haya culpa, igual usted responde por el riesgo. Ese origen del riesgo ALEA tiene su arraigo en la jurisprudencia francesa, que inicialmente lo contempló y lo manejó para eventos de responsabilidad por el uso de métodos terapéuticos y diagnósticos de carácter innovador frente a los cuales la ciencia médica no tenía plena certeza de qué consecuencias o daños podría generar. Pues en este caso, Colombia lo utilizó para fallar los casos de responsabilidad por la adquisición de infecciones intrahospitalarias e hizo extensiva esta categoría, no obstante que se torna irresistible la concreción del daño y que ineludiblemente opera la mediación del azar. Yo le preguntaba al doctor Carlos Álvarez, que nos acompañará en horas de la tarde, el presidente de la Sociedad Colombiana de Infectología, bueno, pero pues ¿qué probabilidades tengo yo de infectarme si estoy al lado de un enfermo y estornuda? Pues no sé, a veces sí, a veces no. Pues, o sea, él me dio una respuesta mucho más larga, pero concretamente era eso. Más o menos se infecta y se enferma el que le toca, no sé, doctor. En ocasiones sí. Entonces, media el azar. ¿Señora? Exactamente, entonces en el Transmilenio llegan y le estornudan a uno así encima y la gente apretada y aglomerada, y así no le estornuden a uno encima en el Transmilenio, en la calle, aquí en el auditorio. ¿Quién está más expuesto acá a enfermarse? ¿Quién está un poco más débil? ¿Quién está estresado? La conferencista. Entonces, ¿se puede enfermar más fácilmente? Probablemente. Claro, a mí me decían, es que mire, está demostrado que el estrés es un índice o un factor que predispone para que usted se sienta bajito de defensas. Se le bajen las defensas. Imagínese, entonces, si yo voy bajita de defensas a una institución hospitalaria, como normalmente uno lo va, pues uno no va por propio gusto, salvo que trabaje ahí. Entonces voy bajita de defensas y me deterioro, entonces págueme institución hospitalaria porque es que yo vine bajita de defensas y resulta que algo que usted no puede manejar, que es mi sistema inmune, por más que usted me dé esos antibióticos y luego me cambie la antibiótico-terapia, que usted sea juiciosa, no, responda por el riesgo. Es que el Consejo de Estado dijo que la mediación del azar, ojo, el azar, uy no, Dios mío, pues nada más incierto, nada que nos genere como tanta zozobra que el mismo azar. Entonces, repito nuevamente la pregunta que se planteó el Consejo de Estado. ¿Debe la entidad responder solo en casos de falla del servicio? Pues yo considero que para actividades hospitalarias sí, solamente cuando yo fallo, cuando yo soy negligente, cuando soy imprudente, cuando me salto el protocolo de atención clínica, cuando tengo las instalaciones de manera desaseadas, cuando no cumplo con un protocolo de asepsia, es decir, cuando tengo falla, cuando hago culpa, ahí sí debo responder. Pero no en los eventos en los cuales yo no puedo tener el control y el manejo. Pero fíjese cuando adicionalmente yo leo la parte de, es que usted se beneficia del riesgo. Me acuerdo de la revolución industrial, del momento en el que surgen las obligaciones de seguridad de los trabajadores, de los patronos
con los empleados, por el manejo de la máquina. Entonces, ¿quién se beneficiaba con el manejo de la máquina? El dueño. Entonces, acá me dicen que yo soy la dueña de la máquina porque trabajo en la institución. Yo soy la dueña de la máquina que me beneficio. Además, ojo, esa actividad de la máquina era una actividad peligrosa. Pero ¿cómo así? Usted me dijo que entonces yo no hago una actividad peligrosa sino riesgosa. No importa, pero en todo caso se beneficia. Miércoles, es un poco complejo y un poco confuso porque me aplica un poco del riesgo, me dice que no es una actividad peligrosa y no obstante me pone ejemplos como el título del beneficio, en el cual yo vuelvo y me confundo y digo, si no estoy dentro de la actividad peligrosa, pues no me beneficio de la misma, pues no me diga que respondo por el azar. Luego, es un problema de irresistibilidad frente al riesgo que conlleva la infección intrahospitalaria. Es un tema azaroso, aleatorio. Luego, no puede haber responsabilidad objetiva bajo el único argumento de la reparación de la víctima. ¿Qué pasa? Esto es un tema un poco de origen filosófico y los grandes juristas antiguos se plantearon siempre la gran problemática de que la víctima no quedara desprovista, de que la víctima fuera reparada, fuera llevada a un estado de indemnidad por vínculos y principios de solidaridad, de reparación, todo un trasfondo filosófico. Entonces yo me pregunto, una cosa es el derecho que tiene la víctima a ser resarcida. Ese paciente que se infecta por condiciones del azar y dice, pero es que yo no tengo cómo curarme tampoco porque es que no me cuento con los recursos. Yo vine acá con una bronconeumonía y salí con una parálisis motriz y psicomotora, con ocasión de una meningitis bacteriana. ¿Cómo me pueden ayudar? Ojo, el derecho de la víctima a ser reparado no depende de la imputación que me hagan a mí de la responsabilidad como IPS o como prestador o como EPS, asegurador, no. Yo pienso que una cosa es el derecho de la víctima a ser resarcida, llevada a un estado de indemnidad, pero del otro lado de la balanza está el derecho que tiene el actor del sistema, están ustedes, a no asumir cargas que les sean gravosamente insoportables, una carga económica grande, ¿no? Potencialmente nociva incluso para su misma existencia y subsistencia en el mercado de salud. Toda vez que por vía jurisprudencial, no legal, porque no hay una ley que lo diga, por vía jurisprudencial se le impuso la asunción de un riesgo que usted no estaba en condiciones de asumir. Es que es un problema de salud pública, yo creo que tenemos que llegar a ese punto. Es un problema de salud pública y en el momento en que se profirió, por ejemplo, la ley 100 del 93, a mí me costearon una unidad de pago por capitación, una UPC, y me dijeron, asuma usted esto y yo pongo esto. Porque es un problema de salud pública que la gente se enferma en Colombia, entonces yo Estado le contribuyo a usted de alguna manera para que usted como actor me administre el riesgo. Pero no nos dijo a las EPS, por ejemplo, asúmalo todo usted, porque es que es azaroso. No, observen que en este caso sí se están imponiendo cargas que antes no estaban plasmadas en el papel, que no estaban en ese contrato de vinculación que hicieron los actores del servicio de salud. Ustedes antes de estudiar medicina les dijeron, cuando a un paciente le dé un H1N1, usted responde, ¿perdón? No, eso no lo dijeron, tampoco lo dice el Consejo de Estado así. Pero yo pienso que si se comienza a aceptar esta teoría de que quede en cabeza de las instituciones el pago y el resarcimiento de un daño que sea ocasionado por ocasión del azar, como lo es una infección intrahospitalaria, hilando más delgado, podríamos llegar también a la actividad del médico. Doctor, usted ese día firmó la planilla en la cual consta que se quitó la argolla matrimonial porque es que guarda un montón de infecciones, que se lavó las manos adecuadamente y se hizo el lavado de tal otra manera. No, China, yo llegué ocupado, rapidísimo al quirófano, pero pues claro que me cuidé. Doctor, no tiene cómo acreditarlo. Yo creo que podemos estar en problemas. Podemos llegar a eso, claro, porque es que hoy, o sea, tenemos esta teoría tanto para argumentar de un lado como del otro, porque del otro lado va a estar un abogado también muy activo, muy inquieto, buscando en qué momento fallamos. Y pues como no somos personas perfectas y como el sistema de seguridad social en salud en Colombia, a nivel privado y a nivel público, tiene ciertas falencias, no falta dónde está el punto que se nos pasa algún día. Entonces por ahí podríamos entrar a responder también.
Pienso que es importante recordar que así como el principio general de daños dice que todo el que ocasiona un daño está obligado a su reparación, yo pienso que la propuesta es, sí, pensemos en la reparación del daño, pensemos en la víctima, podemos ser nosotros a futuro, pero pensemos más allá del riesgo, pensemos en el gran problema de salud pública que implica la infección intrahospitalaria, socialicemos el riesgo. ¿Qué es socializar el riesgo? Es establecer unas políticas de salud pública donde la reparación se haga por vía del Estado. ¿Cuántos de ustedes han pensado que es completamente útil unirse, no a nivel de sociedades científicas por especialidades, sino de repente a nivel gremial, como médicos, y proponerle al gobierno una política en la cual asuma el riesgo de la infección intrahospitalaria que se ocasiona por el azar, por el mismo riesgo, no con culpa sí definitivamente responde el que daña, perfecto, pero asuma el riesgo de esa reparación, cree un fondo nacional de reparación pública para esas víctimas. Existen este tipo de fondos para otros eventos como de actividades terroristas, o no sé, en este momento se me escapan otros. Existen esas figuras en el derecho comparado, es decir, esa no es una invención mía en ocasión del estudio de la materia. No, países como Francia contemplan esas figuras. ¿Por qué? Porque saben que es tal la inminencia del daño, saben que en algún momento va a pasar. Saben que, por ejemplo, estadísticas que vienen de Estados Unidos reportan que entre el 5 y el 10% de los pacientes que ingresan a una institución se infectan. En Estados Unidos, que es un país del primer mundo, donde cuentan con una infraestructura económica, científica y superior a la nuestra, el sobrecosto de lo presupuestado para el tratamiento de infecciones intrahospitalarias es de 15.000 millones de dólares. Yo no sé cuánto será en Colombia. Luego, sí existe una necesidad, pero yo pienso que es a nivel de gremio, es una necesidad de que se asuma, ¿ya aprendió? Aló. Es una necesidad a nivel de gremio, porque sí, es importante darle a la víctima esa reparación, pero por favor no me traspase la carga a mí porque es que usted la hace bastante insoportable y si yo la asumo, me saca del mercado, me lleva a la disolución, porque es que yo no puedo asumir un riesgo que no puedo soportar normalmente. ¿Y sabe qué pasa cuando yo asumo un riesgo que usted, Estado, me impone y que supera mi capacidad de respuesta? Pues usted me convierte en víctima, porque esa es la noción de daño antijurídico que está en la Constitución. Cuando se ocasionan daños antijurídicos. ¿Y cuáles son los daños antijurídicos? Los que yo no estoy en la capacidad ni en la obligación de soportar. Es que usted me dijo que fuera actor del sistema, que abriera mis puertas para atender a la gente del POS, también a la medicina complementaria, a la medicina prepagada, pero es que usted no me dijo que me tocaba responder por un riesgo que no estaba previsto, es que eso usted y yo no lo costeamos, no lo metimos dentro del PIG. Entonces, pienso que debe ser una política de salud pública. El Consejo de Estado, dentro de ese fallo, pienso que es un poco restrictivo cuando dice que la única manera con la cual se hubiera exonerado la institución de responder era la de demostrar que el paciente ya portaba el cuadro infeccioso antes de ingresar al nosocomio. No entiendan esa causal de exoneración como única, no entiendan que es la única manera en la que yo me puedo exonerar con infecciones intrahospitalarias. Yo leí un libro de medicina de infecciones intrahospitalarias y encontré varias causales que yo pienso que uno desde el punto de vista jurídico lo puede sustentar y defender de manera muy adecuada. Porque si a mí me dicen que es que existen factores como la susceptibilidad del paciente a la infección, la virulencia de los microorganismos infecciosos, el tipo de exposición que ha tenido el paciente, o por ejemplo si el paciente es una persona mayor de edad o es convaleciente y que los sometidos a tratamientos presentan una capacidad defensiva disminuida, o que si me afeité inmediatamente antes de la cirugía, o si tengo un factor de diabetes, de obesidad, o si me automediqué empíricamente, que es una práctica usual dentro de nuestro medio en Colombia. Señores, o sea, propongamos eso adicionalmente también dentro del ejercicio de nuestra práctica médica y ante el eventual enfrentamiento a un litigio.
porque tenemos que también ser activos y proponer y demostrarle y llevar al conocimiento de los jueces y de los operadores judiciales que no es solamente que el paciente lo hubiera traído de la casa, no, es que adicionalmente todas estas, yo personalmente considero que pueden ser unas causales de ausencia de responsabilidad, de las cuales no nos habla el Consejo de Estado. La segunda instancia, es decir, el Consejo de Estado, finalmente condena al Seguro Social al considerar que está probado a través del dictamen de medicina legal que la meningitis que afectó al paciente y que alteró de forma grave su desarrollo psicomotriz fue causada por la bacteria Klebsiella pneumonia multiresistente, que es de carácter intrahospitalario. Además de la condena, ordena la remisión de la sentencia al Ministerio de Salud como fórmula para incentivar e implementar programas para la detección, prevención y reducción de infecciones intrahospitalarias. Señor Consejo de Estado, debió haberles ordenado adicionalmente que formularan una política pública, porque es que cuando nos sentemos en la mesa, los actores del sistema van a decir, oiga, mire, él dice que ordena la remisión para que usted promueva la prevención, detección, y algunos médicos muy inteligentes dirán, por más que se promuevan y se hagan esos planes de promoción y prevención, yo no voy a llegar al nivel de asepsia cero, ni voy a llegar al nivel de infecciones cero, siempre va a haber un riesgo, siempre va a estar presente, y en ese momento tiene que haber un acto de contrición en el que uno se dé cuenta, oiga, sí, yo no le puedo poner una carga tan grande porque es que usted se va a caer, y cuando usted se caiga se convierte en víctima y me toca en últimas pagarle a usted. Fíjese, todo se vuelve un círculo vicioso cuando yo pienso que no se centraliza en cada uno de los actores, en cada cabeza, el rol de su responsabilidad. Yo pienso que los actores del sistema tienen roles clarísimos. El prestador, como su nombre le indica, a prestar servicios de salud, institucional, profesional, personal, en medicina privada, en medicina institucional. Sea buen médico, sea juicioso, haga bien la historia clínica, hable con su paciente, sea querido, fundamental. Yo creo que no se lo dijeron en ninguna facultad de medicina, pero mire, la relación médico-paciente adecuada evita todas las demandas que usted quiera. Una buena comunicación, un tiempo suficiente que usted le acredite al paciente. Si es usted prestador, si es usted EPS o asegurador, autorice los servicios que están dentro del plan obligatorio de salud. Autorice los tratamientos, los traslados, cumpla con todas las funciones de un prestador, de un asegurador, contrate una red de prestadores que esté habilitada. Y así sucesivamente, si cada uno cumple con su rol, no tenemos por qué llegar a asumir riesgos que deben estar en cabeza de un Estado social de derecho en el que supuestamente vivimos, ¿no? Con el debido respeto. A título de conclusión, para finalizar la intervención, considero, como ya lo he dicho, que quien debe asumir la responsabilidad que se deriva de esta actividad es el Estado, toda vez que, siempre y cuando no se genere el daño en la culpa, sino en el riesgo. Porque es que, insisto, no podemos traspasarle a los particulares o incluso a las mismas instituciones públicas la asunción de ese riesgo, porque los llevaremos a la desaparición, y eso no es lo que busca un sistema de seguridad social. Eso no es lo que busca que se ejerza la medicina a la defensiva, que los médicos sientan que no están siendo protegidos y que por el contrario se les imponen grandes cargas. Pero tampoco podemos quedarnos de una manera pasiva y lamentándonos de nuestra suerte y de la manera en la que estamos siendo juzgados. Tenemos que tomar posiciones activas, pero yo insisto y sugiero respetuosamente que sean posiciones de gremio que lleven a la generación de una política pública en salud en materia de infecciones nosocomiales. Muchas gracias.